Muy bien, bueno, vamos a ver entonces, a revisar lo que es el capítulo 12 de nuestro manual, que es muy interesante, bastante interesante. Inclusive yo creo que este es tan clave, porque como les mencionamos en la sesión anterior, ¿cómo sabemos que la conciencia de nuestros hijos o los niños, quien sea, ya está operando? Ujú. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué, qué función tiene? Ujú. La función de la conciencia, que ahí la vamos a entender, y cómo la aplicamos en cuanto al pastoreo de nuestros hijos. O sea, cómo podemos aprovechar algo que Dios creó. Eso es, eso es, y no cualquier papá tiene un conocimiento de esto. Si lo tuvieran, uy, ¿por qué? Bueno, se los voy a decir por qué un poco más adelante. Cuando descubrimos esto que Dios creó, que es creación y herramienta que Dios puso en el ser humano, en toda la humanidad, ahí están ahí los. Cuando entendemos que esta herramienta que fue diseñada por Dios, cuando entendemos que esto Dios se lo dio a todo el género humano para establecer una comunicación, ¿sí? Hay, por medio de la conciencia, Dios iba a estar estableciendo uno de los elementos claves para comunicarse con nosotros. ¿Mm? Y podemos hacernos algunas preguntas muy interesantes. ¿Mm? ¿Qué, si Adán y Eva tenían comunicación directa con Dios, ¿habría necesidad de que en ellos estuviera operando la conciencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Tendrían ellos la necesidad de que la conciencia estuviera operando? Me parece que no. Ajá, ¿por qué? Correcto, sí, pero ¿por qué? Y porque no les era necesario identificar el bien y el mal. ¿Por qué? Va bien su razonamiento. ¿Por qué? Siga, siga. Va bien, va bien. Hasta ahí llegué. Iba bien el avance, iba bien, iba muy bien. ¿No Bueno, tiene conciencia de pecado? porque no había No, conciencia del pecado, que eso lo tendríamos que ver, sí, pero en el estadio inicial, en el diseño original, como dice, no había necesidad de la conciencia porque la maldad no estaba en el hombre, Ah, ¿sí? La maldad estaba fuera del hombre, no. ¿sí? Como un agente externo. O sea, la maldad estaba presente en un ente espiritual que era Satanás, que ya andaba rondando en el huerto del Edén. Y no había necesidad de que la conciencia operara en Adán y Eva, porque tenían la presencia de Dios allí. Cuando dice que se paseaba la luz del día en el huerto, ¿qué más quería la humanidad que su creador conviviera con ellos? Y les fuera mostrando y les fuera diciendo, esto es así, esto es así, esto tiene este principio espiritual, haciendo todo lo necesario para que hubiera una aprendizaje, pero como esto se cortó antes de que el hombre adquiriera la experiencia de una vida en santidad, Dios pone varios elementos en el hombre una vez que lo saca. No lo sacó de una manera, digamos, como una dictadura, como una imposición, como un director que te despide del trabajo y no te dan indemnización ni nada. No fue así. Porque si bien estaba operando ya la justicia y ya estaba operando la justicia del Padre, pero también consideremos que ya estaba presente el verbo no encarnado, que es Cristo. O sea, hola, ¿cómo están los quiroguitas? Ya estaba operando la gracia del Señor allí también. Entonces, desde el principio el Señor debió haber establecido un equilibrio entre una acción de justicia del Padre, de expulsarlos del huerto del Edén, pero también el otro lado,
en ese equilibrio, debía de estar la gracia manifestada, no a plenitud, porque eso iba a venir en la redención, pero sí lo suficiente como para que el hombre natural, el hombre carnal, lograse guardar un equilibrio tal que cuando llegara el evangelio a los seres humanos, pudieran tener ese acceso a la gracia. ¿Qué elementos fue que instaló el Señor ya en el hombre y la mujer sin comunión con Dios? Puso varias cosas. En primer lugar, lo que puso fue ese puente, esa relación que fue la conciencia. Fue un acto de justicia y gracia a la vez. Puso también otra cosa más, el Señor, que fueron los instintos naturales para sobrevivir en una creación bajo corrupción, bajo maldición también. Y pone el instinto del hambre, el instinto maternal, el instinto filial, toda la variedad de instintos que necesita el ser humano sin Dios para sobrevivir. Los hijos de Dios hoy ya no requerimos de los instintos como prioridad para sobrevivir, sino ya quedan sujetos a la gracia. Y hubo anuncios, para que me entiendan lo que quiero decir, hubo anuncios proféticos de cómo iba a quedar sublimado el instinto de supervivencia con uno muy básico, con el hambre y la sed, que es un instinto. En el caso de Daniel, ¿se acuerdan que Daniel fue llevado como esclavo, pero de lujo, esclavo de lujo con Nabucodonosor a la corte? Y que Daniel y sus amigos no quisieron comer de la mesa del rey Nabucodonosor, porque para ellos era una mesa impura. No querían participar de la mesa, porque la mesa del Señor y la mesa de los reyes, en el sentido espiritual, es bien tremendo. Es lo puro y santo y lo oscuro y lo impuro, lo corrupto. Y nada más, por muchos días guardaron ayuno comiendo solamente legumbres y agua. Nada más. Y el eunuco que los vigilaba tenía mucho miedo porque él pensaba que los iba a encontrar demacrados y mal, y al contrario, dice que estaban mejor que los demás chicos que se llevaron también de esclavos. Ahí ese fue algo profético de cómo podemos mantener bajo dominio los instintos, ¿sí? Como también ocurrió con el Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás y estuvo 40 días en ayuno. Ahí vemos cómo opera. Que en Cristo operó la justicia, claro, tenía que operar porque fue llevado al desierto para que fuese tentado. Pero también opera la gracia en sí mismo cuando sobrevive 40 días en el desierto. Ahí está ese equilibrio. Ahora, aparte de la conciencia, de la operación de la conciencia, aparte de los instintos, ¿qué otra herramienta dio el Señor para los seres humanos? La intuición, ¿sí? La intuición natural en el hombre carnal. El hombre espiritual, y al decir hombre es hombre y mujer, tenemos la intuición espiritual y tenemos la conciencia abierta totalmente en comunión con el Señor. Y también tenemos los instintos, pero sujetos a las necesidades más espirituales que carnales. Estos serían los tres elementos. Y que los niños cuando están pequeñitos, tienen la posibilidad de que estos tres elementos, por medio
el trabajo de los papás se activen, ¿sí? Se activen, sean activados, porque esto es algo espiritual. Betsabé dice que no, también no me están escuchando a mí, ¿no me escuchan? Díganme si sí o si no. ¿Sí? Sí. Betsa, yo creo que tal vez haya un problemita ahí en su internet. Porque sí están oyendo todos. A ver, déjenme ver aquí el chat. Betsabe, no escuché nada. Ah, los 3 elementos, claro. Intuición, instinto y conciencia. Sí, Betsabe, vuelve a entrar. Estos 3 elementos. ¿Eh? Sí. Que se ve mejor la cámara y nos vemos mejor acá que en la tuya. Ya está aquí la doña Pati. Déjame darte más brillo. ¿Estás bien así? Estás muy en las sombras, espérame. A ver. Hazte más para acá. Sí, ahorita. ¿Sí? Bueno. Así les decía. Entonces, pero hay que ponerle apellido, ¿eh? Hay que ponerle apellido a la intuición, es intuición espiritual. La del hombre natural es intuición natural. Son 2 cosas dentro de lo mismo, pero son 2 categorías diferentes. Y los instintos, esos sí son igual. Esos sí son para las 2 categorías de los hijos de Dios y de los hombres naturales. Bien. ¿Estamos bien? Ahora, nosotros tenemos la posibilidad de lograr que los niños estas 3 cosas empiecen a desarrollarlos. ¿Cómo podemos nosotros? Ahora, de los 3, el instinto, como ese no tiene cambio tanto en el hombre natural como en el hombre espiritual, ese no nos preocupa mucho, ¿sí? Porque además los niños los van a estar constantemente recordándolo. Tengo hambre, tengo sed y nos los van a decir. Eso es normal, porque eso pertenece totalmente al cuerpo. Los instintos pertenecen más que nada a la cuestión del alma. Pero la conciencia, esa sí es totalmente algo del espíritu. Por eso el autor del libro le da más importancia a la conciencia, que a la, ahora sí. Sí, espérame. Le estoy acomodando aquí la iluminación a la señora Pati, porque si no se ve muy negrita. A ver. Se ve más negrita. Quedó peor, fue peor el remedio que la... Ahí está, ya está más o menos, ahora sí. ¿Ya oye, Betsa? Sí. Ok, bueno. Así les decía, entonces, esta es más importante, el autor le da más importancia a la conciencia, porque para el pastorado, el trabajar, ser colaborador con el Espíritu Santo, para meternos dentro de la línea de actividad del Espíritu Santo, tenemos que estar dentro de ese elemento que es la conciencia. La conciencia es un puente que Dios estableció entre el ser interior, entre el hombre interior, en el espíritu del hombre, sea o no sea creyente, ¿sí? Y el entendimiento, el razonamiento, que la respuesta, la evidencia se va a ver a través del cuerpo, de lo que se haga, ¿sí? Cómo se responda. Entonces, la conciencia va a ser tan importante que la determinemos si está operando en nuestros niños. Y por ahí, Darío dijo algo súper importante. ¿Cuándo empieza a operar la conciencia? Que empezó a operar en Adán y Eva también. Cuando hay conciencia de pecado. La conciencia de pecado no es única. O sea, la conciencia de pecado es nada más. No. Porque nosotros podemos tener la conciencia también de la santidad, la conciencia de pecado, la conciencia de reconocer las leyes
del bien y del mal. La conciencia de comprender la ley de vida en Cristo Jesús, del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, porque la conciencia es un vehículo de transporte. Es como un tren de carga que lleva todos los elementos sí, lleva todos los elementos necesarios para que trabaje lo que tenga que suceder. Sea que eso, porque por medio de la conciencia, por ejemplo, en el hombre natural, por obra del Espíritu Santo y por la predicación del Evangelio, el hombre natural es redarguido de pecado. No es una cuestión intelectual. El que un pecador se arrepienta no es porque comprendió intelectualmente el Evangelio. Es necesario, sí, es una herramienta que es necesaria, nada más. Pero el impacto y la llegada, el aterrizaje, es de espíritu de esa persona al espíritu de Dios. ¿Por qué vehículo? Por la conciencia. ¿Y cuál es el vagón en donde va en la predicación del Evangelio? Las buenas nuevas de salvación es precisamente el mensaje de salvación. Hay así toda esa serie de vagones que tiene el tren de la conciencia, con todo lo que les mencioné yo, es por donde viajan y es donde llegarán en su destino y allí bajará, ¿sí? Si una persona, el hombre natural o nuestros hijos, les predicamos el Evangelio para que reciban a Cristo como Señor y Salvador, va a ir en ese vagón de esa predicación de los papás a los hijos, de las buenas nuevas, y se va a bajar el mensaje a través de la conciencia en el espíritu de ellos. ¿Y quién está trabajando ahí? El Espíritu Santo. Porque, pues finalmente, digamos, el país que contiene la conciencia es la persona misma, en donde viaja, sí, la conciencia. ¿Ok? Ahora, de la misma conciencia, que en el vagón que se llama la ley de la vida y de la ley del bien y del mal, que como dice, fue escrita en el corazón de todos los seres humanos, esa es la que opera en todos los seres humanos, aunque no tengan a Cristo. Es, por ejemplo, fíjense cómo opera. Les voy a poner un ejemplo. Para nosotros, ¿es malo que nos comamos al prójimo como caníbales? Claro, ¿verdad? Claro. Que ahí viéramos ahí un chamorro, una pantorrilla. ¿Qué nos diría? Inmediatamente la conciencia trabajaría en nosotros. ¿Qué es esto? Esto es horroroso, es de cine, de película de terror. ¡Wow! Así, no, sería algo de película de terror. Pero ¿qué nos hace reaccionar de esa forma? La conciencia. Porque sabemos que eso es malo en nuestros conceptos. Pero yo pregunto, en los caníbales, ¿cómo era eso? ¡Wow! ¡Bravo! Y está crocante. Así me gusta. Y es grandote, así de estilo Julito. Para ellos, ahí la conciencia les dice que no es malo, pero para nosotros sí. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque es esa categoría que yo les mencioné al principio. Y la categoría radica de en quién está operando la conciencia, en hijos de Dios o en hijos naturales. ¿Qué tipo de conciencia entonces operará en nuestros hijos? Conforme a lo que hemos seguido en la línea de estudio de este libro. ¿Cuál será? A ver, les pongo las dos alternativas. ¿Operará la ley del espíritu de vida en Cristo? ¿O operará en ellos la ley escrita en sus corazones del bien y del mal? En nuestros niños. ¿Cuál operará?
La segunda, porque nacen pecadores Se llama eso naturaleza de adámica. pecado. ¿Sí? Ah, ¿Sí? ok. Ya están los mozones aquí. Qué bueno. ¿Sí? Ahí opera sí, es que se oye muy rudo, pero es que así es. O sea, nuestros niños nacen con la naturaleza adámica. No lo podemos negar. Es normal, es natural. Así es. Hola, Eri. Eso es lo normal que suceda. Por muy buena educación que les estemos dando a nuestros hijos. Por muy educaditos y saluden y buenos días, buenas noches, nos ofrezcan un vaso de agua cuando vamos o nos agarren a patadas a las visitas, los niños, ¿sí? No, eso no tiene que ver, eso es educación del alma, normas de conducta, pero no es algo espiritual. Lo que es espiritual es si está operando en ellos el espíritu de vida en Cristo o está operando en ellos el conocimiento del bien y del mal. ¿Mm? Ahora, no estoy diciendo que los niños pequeños lo hagan en sí, por maldad, porque entonces ya tendrían conocimiento del mal y lo harían. Y eso sí ya es pecado. Y cuando en un niño empieza a operar el conocimiento sabiendo que es pecado, ya su conciencia ya está funcionando. Ya está funcionando. ¿Sí? No, apenas estoy así hablando. Es que miren, sí, porque hay muchas citas bíblicas aquí en el manual. Aquí, por ejemplo, que es más o menos pero yo quería hacer esta como introducción para que ustedes comprendieran qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de la conciencia. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O tienen alguna duda? Ya saben que está quedando grabada esta clase, así que van a poder repasarla. ¿Tienen alguna duda? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Yo la voy a volver a escuchar, Doc, porque justo en esa partecita donde hablaba de la conciencia, se me cortó a mí, pero yo después la vuelvo a escuchar para Sí. agarrar de nuevo el hilo. Claro que sí. Sí. Bien, ¿los demás tienen alguna pregunta de lo que hablé? Bien, sí. Julito y ahí, Gonzi Lila. Bien, quedó claro, bien. Ok, Romanos 2, 12, 16, dice, se excusan o acusan de sus pensamientos ellos mismos por su conciencia. Que esto Pablo lo explica de cómo el hombre no hay un solo justo en la tierra, excepto Cristo, pero después de Cristo nunca ha nacido un justo en la tierra. No, ni uno. No hay un solo ser humano que haya nacido justo desde toda la vida, desde la salida del Edén hasta hoy. ¿Mm? O sea, todos esos hermosos bebés que están hoy en una incubadora, que están haciendo en este momento, espiritualmente hablando, delante de Dios, no están operando, pero son santos, ¿sí? Porque no tienen pecado consciente. Es una categoría de seres humanos muy especial para Dios, muy especial. Tienen naturaleza adámica, pero a la vez son santos. Es una dualidad parecida a la que también haya tenido los santos en el Antiguo Testamento. Es algo muy parecido. Bueno, dice, estoy en la página 143 si quieren abrir su manual y todo eso. Ahí estamos. Dice, esta conciencia dada por Dios, fíjense, es tu aliada en la disciplina y corrección. Lo que les comentaba, somos colaboradores. Y el ser colaborador con el Espíritu Santo para trabajar en la conciencia de nuestros hijos, eso ya es hacer un trabajo pastoral. De hecho, el pastor lo que hace es colaborar con el Espíritu Santo para que sean redargüidos de conciencia las ovejas del Señor y dejen una vida de pecado, una conducta de pecado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese es el trabajo del pastorado de los papás.
Así es que de una vez vayan mentalizándose y pidiéndole al Señor que les dé sabiduría, de que los confirme en el pastorado de sus propios hijos y que van a trabajar en la conciencia de sus niños. No es, y vuelvo, no es un trabajo intelectual ni psicológico. La psicología tiene su propio concepto de lo que es la conciencia, ¿sí? Y las neurociencias tienen su concepto de lo que es la conciencia. Pero para nosotros que somos espirituales, es esto que hemos entendido y lo que hemos dicho. Dice, tus apelaciones más poderosas serán aquellas que se dirijan a la conciencia. La corrección y la disciplina pueden encontrar su apoyo cuando se despierta la conciencia ofendida. Y eso hay que hasta subrayarlo ahí. Una conciencia ofendida. Y esto es muy interesante porque ¿cuándo es que los niños ofenden la conciencia? ¿En qué momento será que los niños ofenden a la conciencia? Aquí hay que subrayarlo. Aquí, eso es. Les voy a decir cuándo los niños ofenden a la conciencia. Cuando ofenden a la nuestra. Si somos espirituales. ¿Por qué? Porque reconocemos que lo que ellos están cometiendo es un pecado. Tal vez no lo sepan, porque son niños. Y nuestra conciencia está siendo ofendida. Pero no les vamos a decir, me estás ofendiendo, niño. No. Estamos reconociendo que la misma conciencia que ya opera en nosotros está siendo ofendida. ¿Por qué? Porque ya somos espirituales. Y sabemos que lo que están haciendo no está bien. Y si sabemos que no está bien, porque reconocemos que están ofendiendo nuestra conciencia, que es nuestra, pero que llega al Espíritu Santo, tenemos que hacerles ver que lo que ellos están haciendo no es correcto, es incorrecto. No es muy sabio usar la palabra, es que está mal, no. ¿Por qué? Porque lo van a relacionar mucho con la maldad. Y no es así. Y el diablo está muy, ¿ya ves cómo eres malo? Tus papás dicen que eres malo, tus papás dicen que eres mala. Eres malo, él es mala, él es mal. Y eso lo graba con fuego el diablo en la conciencia de los niños. Pero si hacemos, no es correcto lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es incorrecto, no es algo correcto. Y tienes que aprender a hacer lo recto, lo bueno y lo verdadero. Cuando nosotros empezamos a llevar a los niños al concepto de lo que es la verdad, los niños ya van a tener un parámetro en el cual puedan medirse. Siempre hablando del lado que hoy la psicología habla de la psicología inversa. Ay, eso lo han inventado hoy, pero lo que nosotros hablamos es de lo que es la verdad, lo que es bueno y de lo que es recto. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo que dice, hay dos ilustraciones bíblicas que ejemplifican el asunto. Proverbios 23 justifica el uso de la vara de la corrección. Bueno, ya lo hablamos. Los versículos 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, castígalo con vara y librará su alma del Seol, que es una manera muy veterotestamentaria o muy del Antiguo Testamento de despertar la conciencia en los niños, que lo dijimos la sesión anterior, por medio de entrar por la carne de ellos, para que se vaya a la mente de ellos, a su alma, y llegue al espíritu. En ese proceso, en esa dirección. O sea que en los niños el acceso de entrada es por la varita. Ya conforme vayan creciendo, ya van entendiendo que ya no deba ser así, pero ya han ido aprendiendo en casa. Después dice, castígalo con esto, les voy a hacer la señal, porque como la voy a grabar, no quiero decir la palabra. ¿Sí? Entonces, castígalo con y librará su alma del Seol. Sin embargo, no es el único instrumento para entrenar en este pasaje.
hay otro que es apelar a la conciencia. Ah, qué bueno, fíjense, tenemos alternativa. A ver, ¿cuál prefieren, la o la conciencia? ¿Cuál prefieren, la o la conciencia? Yo prefiero, los han dicho, prefiero la. Ahora cuando hay aquí que llamar la atención a algunos de ustedes, mira, sí hay que decirles, Pati. No, las dos cosas quise decir yo. Las dos cosas. Ah, las dos cosas. No, pues entonces tiene que hacerlo así. Las dos cosas. Sí. Bien. Bueno, dice después, la conciencia, este capítulo de Proverbios está lleno de ruegos vehementes. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 versículos de Proverbios que apelan a trabajar en la conciencia que puede ser de los niños. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Bueno, díganme ustedes si no se está apelando a la conciencia. A ver, aquí fíjense, vamos a darnos cuenta bien de esto. Estará en esta sola línea. No tenga tu corazón, que saben ustedes que es espíritu, ¿sí? Es el espíritu. No tenga tu espíritu envidia de los pecadores. Si lo analizamos a profundidad con lo que mencioné yo, de conocer la ley del bien y del mal, por un lado, y por el otro lado, conocer y entender lo que es la gracia, la verdad, lo recto y lo bueno. Fíjense qué profundidad tiene estas cuantas palabras. No tenga, no posea, no esté dentro de tu espíritu, ¿sí? Envidia para los que hacen el mal, para los que pecan. Wow, ahí podemos sacar una enseñanza tremenda. Ah, yo quiero es el juguete como el que tiene tal persona. Y que quién sabe por qué se lo dieron, por una mala educación tal vez, qué sé yo, tantas cosas que ocurren en familias. Y que se desarrolle la envidia en los niños, que es la tendencia dentro de lo que es la naturaleza adámica. Y que he visto niños cómo les rompen sus juguetes a sus amiguitos, a sus sus hermanitos y todo, para que no jueguen con su juguete el dueño, porque ellos no lo tienen. ¿Por qué se lo rompiste? Es que pues, ni saben por qué. Y así, yo lo he visto, y lo vi. No me di cuenta. Es que le hice así y se rompió. No, lo hizo a propósito. Pero esa es la naturaleza adámica operando. Como dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Ahora, tal vez el otro le estaba diciendo, no te lo presto también por envidia, y el otro por envidia se lo rompió. ¿Me explicó? Ahí está operando a plenitud, está ahí la cuestión de esas leyes. En este caso, de la ley del bien y del mal, en su debida proporción en los niños. Ahí es cuando hay que empezar a trabajar en la conciencia. Dice otra escritura, endereza tu corazón al buen camino. Ahí, ¿a dónde se está yendo? Hacia lo bueno, lo recto y lo verdadero. Endereza tu espíritu al buen camino. Ay, pues, ¿qué es eso del buen camino? El camino es Cristo Jesús. ¿Quieres conocerlo? Porque Él es la verdad. Y predicarles el evangelio a los niños. Hay que predicarles. Miren, hay Biblias para niños. Pásame. ¿Sí? Ustedes tienen Biblias, las Biblias que venden para niños con figuritas y eso. Y si no tienen una, por favor, consíganle algunas para que comprendan, porque ellos son pues, muy visuales. Hay que ser más pedagógicos también, ¿no? Con los niños. Dice, escucha a tu padre que te engendró también en el versículo 22 de Proverbios 23. Escucha a tu padre y enséñales, escúchame bien lo que te voy a decir. Fíjense que algo que nosotros aprendimos, que los mismos niños nos enseñaron, cuando los teníamos en las cunas, que teníamos un montón de bebés ahí, teníamos alfombrados el salón donde teníamos las cunitas con los bebés en la congregación. Teníamos ¿cuántas?
¿Cuántas cunas? Eran 4, ¿no? ¿Cuántos cuneros teníamos allá? Teníamos 4 cuneros. En 3 reuniones. Teníamos entonces, serían 12 cuneros. Y donde cabían, no sé, 30 niños por cunero. 30 niños por cunero. O sea, un montón, ¿no? Eran salones muy grandes y estaban alfombrados. Y así, esto nos dirigió el Señor. Y aquí a mi esposita fue la que el Señor le fue dando las claves. Tienes que ponerte al nivel de los niños. Nos acostábamos en las alfombras, enfrente, viendo a los bebitos, acostados en la alfombra, y acostados los colaboradores, viendo a los bebés. Para poner, ¡ay, qué hermosa brisa! Que por ahí, que esa princesa que vemos, qué hermosura de princesa. Se vuela se vuela brisita. Entonces, los veíamos a los ojitos a los bebés. Y no es porque estuviéramos viéndolos porque eran bebés. No. Porque estábamos centrándonos en la conciencia de ellos. Así, y miren, ¿verdad que sí veían, Pati? Sí se nos quedaban viendo, y aunque sea, ¿saben cuánto es el tiempo de atención de los bebés chiquititos? Porque va creciendo el tiempo de atención, ¿sí? El tiempo de atención, conforme van creciendo la persona, va creciendo su tiempo de atención. En los bebés escasamente duran, no sé cuántos segundos nada más. 30 segundos a lo sumo, y ese era tiempo suficiente para que nos prestaran atención. Y decían, no, bebé, no, esto no, bebé. Y aprendían, y eso era todo, eso era todo. Después, cuando se volvían a su natural entorno, también venía el tiempo de adoración para ellos. Y venía el grupo de alabanza de niños, y lo único que hacían era adorar. Un canto de adoración cortito. Bueno, 2 cantos. Eran 2 cantos. Aunque estuvieran dormidos, porque el espíritu no se duerme. Y eran ministrados. Y venía el maestro y les decía unas cuantas líneas de la palabra, lo que se tenía que decir, y ya, era todo para los bebés. Era todo. Y eran ministrados los bebés. Bueno, hoy ya los vemos casados, padres de familia, bien bendecidos. Sí funciona. Por algo hoy como viejos se los podemos decir, porque tuvimos esos bebitos y hoy ya son gentes, ya adultos, casados con familias. Sí funciona. Sí funciona. Bueno, ¿cómo dice aquí? Compra la verdad y no la vendas. ¿Y cómo entenderíamos esto? Compra la verdad. O sea, que es algo que debes de adquirir, ¿sí? O sea, ellos siempre deben de conocer, de aprender la verdad y no... ¿No negociarla? ¿Cómo, Dari? No negociarla sería. Sí, no negociarla, sí. Sí, no negociarla, no negociarla. O sí, no negociarla. Es muy buena la palabra, sí. lo que dices. O sea, no que una verdad sea algo que por causa de otra cosa se vaya a cambiar, ¿sí? No menospreciarla también. No, sí es negociarla, porque dice, no la vendas por algo, no la cambies por algo. No te deshagas de ella, más bien sería, ¿no? A ver, vamos a hacerle algo a alguien, ¿no? Un niño dice, vamos a hacerle una maldad a otro. Y el otro dice, no, porque no está bien. Ándale, vamos a hacerla y te doy un chocolate. Te convido de mis dulces. Eso es negociar. Claro. ¿Me explico? Eso es vender. Sí, no, y no es así. Y entonces ellos deben de saber que las cosas que son así, buenas, rectas y verdaderas, no deben de ceder, no deben de
se cambian por otra cosa. aunque la presión sea mucha, porque a veces, yo les voy a decir, los niños que son así traviesos y maldosos, ¿se entiende maldosos? Que O hacen, sea, travesuras feas. que hacen travesuras feas Feas. o les gusta a otros. Que lastimarles. Tremendos, tremendos se dice acá, tremendos. Bueno, tremendo. sí. El maldoso es el que lleva una doble intención, ¿sí? Ujú. Ese es para nosotros el maldoso. No sé si para ustedes, no es el que hace algo por hacer, no. Lo hace con toda la intencionalidad. Y que sabe que va a doler, que sabe que va a lastimar. sí, o que es una Terrible. venganza. Sí, 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 sí. Suelen ser los líderes que no están bien dirigidos, digamos, suelen ser muy líderes y arrastran, Sí, o sea, no los solamente ellos convencen y llevan multitud, digamos, por decirlo Bueno, así. de hecho, los niños que son así son, por ejemplo de los padres, por ejemplo del medio, Sí. porque los incitaron a hacerlo a ellos también. Ujú. Algo que suele pasar y es muy común en los niños, que se hacen para no perder su amigo. O sea, negocian una amistad por algún valor. O sea, como usted dice, no negocie la verdad. Por ahí, para no perderlo a ese que es el que más atrae, que más llama la atención, entonces hace lo que se hace, lamentablemente. Sí, y además acuérdense que el niño que es un líder convence. Es un niño que convence, Y es un niño natural, que o sea, sí, y además tiene una gran influencia sobre los otros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a quien es un niño líder, entonces debes de cuidar a los tuyos, ¿no? Y de decirles. O sea, no importa si lo que te propongan hacer, si no es correcto, no lo hagas. Si no es bueno para el otro, no lo hagas. ¿Sí? ujú, Y que no te engañen. claro. Y fíjense un ejemplo bien feo de quién vendió la verdad. Judas vendió a la verdad, que es Cristo. Él vendió a la verdad. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se quitó la vida. Bueno, ya en palabras mayores, ya estamos en los extremos, ¿no? Y el último, ese se me hace el más hermoso de todos. Es la petición del Señor que nos hace a nosotros los padres. ¿Sí? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Imagínense que el Padre Celestial nos diga a nosotros, a cada uno de nosotros, oye, Gonzalo, Lila, denme el espíritu de Brisa. Denme su espíritu. ¿Qué le vamos a decir, no? ¿No? O de nosotros mismos. Sí, nosotros ya se lo dimos, se supone que ya se lo dimos, pero aquí es que lo hagamos, que entreguemos, que regalemos, que le demos, que le cedamos, porque Él no nos los va a arrebatar. Fíjense que esto es muy importante. El Señor no nos va a arrebatar a nuestros hijos. Él nos los está pidiendo. ¿Y cuál es la manera de, por así decirlo, la tecnología espiritual para darle al Señor el espíritu de nuestros hijos? Por medio de predicarles las buenas nuevas de salvación. Y que además aquí se les enseña, o sea, aquí Sí. es lo que dice, cómo de una manera dulce hacerles entender que lo que Dios les está pidiendo es su corazón. Uh-huh. ¿Sí? O sea, como el Dios de gloria, el Dios de todo, te está diciendo, dame tu corazón, pero es voluntario. Uh-huh. Es una acción voluntaria. Y ahí está apelando a la conciencia, por eso dice, ¿es Salomón suave con la vara? No es suave con la vara. ¿Sí? Pero se da cuenta de las limitaciones de la vara. Claro. O sea, claro. porque hay niños que los papás los cauterizan. Sí. Cauterizan dándoles con la vara. Abusando de la vara. Sí. ¿Sí? Y entonces ya no hay forma de entrar.
Pero aquí no, aquí lo hace esto con un tono de petición, de amor, pues sí, de dulzura, como dice aquí, ¿no? O sea, entonces ahí es cuando uno sabe que la vara, dice, que la vara se obtiene la información, pero la conciencia debe de ser arada, ¿sí? Y plantada con los caminos de la verdad de Dios, porque si no, no hay forma. Bueno, dice, él sabe, o sea, Salomón, en los proverbios, que a través de la vara se obtiene solo información. La vara es para la información. La corrección y todo ya es, pero a través de la conciencia. Debe ser arada y plantada con los caminos de la verdad de Dios. La interacción de Jesús con los fariseos provee otro ejemplo gráfico de apelar a la conciencia. En Mateo 21:23, el sumo sacerdote y los ancianos retan la autoridad de Cristo. Él responde con la parábola de los 2 hijos. Dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Muy bueno, ¿no? ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo, que los publicanos, que eran los pecadores, y las rameras, van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, el Bautista, en camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron después para creerle. Porque acordémonos que lo que hizo Juan, pues la predicación de Juan el Bautista fue para arrepentimiento de pecados. Y los fariseos y todos ellos escucharon la predicación de Juan. Arrepiéntanse, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Pero, ¿qué hicieron? Hasta lo mandaron a la cárcel y le cortaron la cabeza. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo? Dice, en cambio, los pecadores, los que han hecho el mal, que saben, ustedes y yo sabemos que publicanos y rameras, son los que van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque la conciencia sí operó en ellos. Y van delante de ustedes arrepentidos. Y bueno, se lo estaba diciendo a ese tipo de gentes, porque se lo estaba diciendo a gente mayor. Bueno, dice, al final de la parábola, les hace esta pregunta que va directo a su respuesta acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Ellos contestan correctamente. Él les da otra parábola, la parábola de los hombres malvados y el dueño de la viña. Que ahí viene otra parábola acerca de la, siempre pone como ejemplo la viña, está muy recurrida esa figura de la viña. Dice un hombre, padre de familia, ahí nos identificamos más tal vez, el cual plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, o sea, donde exprimir las uvas, o echar las uvas cortadas, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, enviaron sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, el dueño de la viña. Finalmente, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto.
y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste lo tenía por profeta. Notemos cómo apela Jesús a su sentido de bueno y malo. Él está apelando a su conciencia, a ver si les funcionaba, a ver si estaba trabajando en ellos la ley del bien y del mal. Seguro que sí. Y la respuesta de ellos iba a ser en función a reconocer lo bueno y lo malo, nada más. Nada más. Dice, cuando, él les preguntó para que emitan un juicio. Ellos juzgan correctamente. Sí, juzgan por cuanto conocen la ley del bien y del mal nada más. El versículo 45 muestra que ya han captado el punto. Mateo dice, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos, porque les tenía que hablar así, de esa manera, con parábolas, porque la conciencia de muchos de estos hombres estaba cauterizada, como por ejemplo del sacerdote principal, que era Caifás. Caifás no pudo reconocer al Mesías. Anás, que era su suegro y que fue sacerdote principal también, tampoco podía reconocer al Mesías. Ninguno de ellos. ¿Cuál era el obstáculo de esta gente? Que tenían la conciencia cauterizada. Así lo dice Pablo. La conciencia cauterizada ya es incapaz de reconocer la gracia, lo bueno. Son los pecadores que no se arrepienten y que les gusta el pecado. Y lo hacen a propósito. Me gusta y no lo dejo. Eso es conciencia cauterizada. Que algunos, aunque se digan cristianos, caen en eso. No se arrepienten. Les gusta el pecado. Y bueno, tendrán consecuencias. Aquí está la pauta. Cristo apela a sus conciencias de tal manera que no pueden escapar a las implicaciones de su pecado. Por lo tanto, Él trata con los problemas que están en la raíz, no simplemente con los asuntos que están en la superficie, porque las cuestiones de la conciencia no se pueden tratar, como les dije al principio, no se deban tratar como una travesura cualquiera que no tiene importancia. No, si los niños están cometiendo un pecado, que están mintiendo y que están ya dañando a alguien, miren, esto es muy común en los tribunales. Y hemos conocido casos de hijas que acusan a sus papás de que las violaron. Y no era cierto. Y no era cierto. Con tal de que metieran al papá a la cárcel. Hemos tenido consejerías de esa naturaleza. ¿Sí? ¿Qué tuvimos que hacer? Me acuerdo un caso, ¿verdad, Pati? ¿Qué tuvimos que hacer? Que los papás la perdonaran. Finalmente, que esta ya era una adolescente, se fue de su casa, se fue, y se fue a vivir con que no era el padrastro, más bien, ¿sí? Era el padrastro el que acusó. Se fue a vivir con el papá. Con esa falsedad, esa mentira, el papá, como pudo, no se pudo comprobar nada, la ley no lo pudo comprobar, no lo inculparon porque no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que eso fue lo que pasó con los fariseos y los sacerdotes, que el pueblo de Israel, que no recibió ni reconoció al Mesías. Esta chica se enfermó, y se enfermó bien, bien feo, hasta que se arrepintió. Se arrepintió. Pero ya estaba perdonada, ya todo, ya nomás era cuestión de ella. ¿Y quién la acusaba? Ella, su conciencia, porque ella sabía que había mentido. Y que había dicho una mentira terrible, terrible en contra de su padrastro. Y bueno, porque no se trabajó correctamente en la conciencia de ella. La pregunta original en Mateo 21-23, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Sonó como la pregunta acerca de la fuente de su autoridad. Sin embargo, era un reto, un desafío su autoridad.
Su respuesta marcó los límites de la batalla. Él afirmó que su autoridad provenía de Dios. Aunque no se arrepintieron, el reto, el desafío a sus conciencias dejó sus marcas. Sabían que él estaba hablando de ellos. Ellos mismos se habían delatado. Al querer atacar, al querer tratar de matar a Cristo, porque eso es lo que intentaron hacer, ahí se vio cómo operó la conciencia en ellos. Estaban tan mal, que quisieron matar al autor, al que es la verdad. Claro, eso tenía que pasar en ese tiempo, ¿no? Y esto en proporción, es con lo que tenemos que trabajar en el pastorado, yendo a la conciencia de nuestros hijos. Tenemos que pastorear trabajando en la conciencia de ellos, dándoles a conocer lo que es la verdad. Porque los niños no saben lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que se instala en ellos es la verdad que les demos a conocer. Y muchas veces no se las decimos. Creemos que por automático ellos ya conocen a Cristo, ya conocen la verdad. Creemos que por llevarlos los domingos a la congregación ya son salvos. Y no es así. Miren, en la escuela dominical, los niños están 1:30, 2 horas con los maestros. Pero en casa, que deben ser los papás, los pastores, están toda su vida mientras crecen. Bueno, entonces, con mayor razón, el pastorado es responsabilidad más de los papás. Y luego van sobre los maestros de la escuela bíblica o los maestros de los colegios. O no es así, Betsa, que los papás piensan que los maestros tienen la obligación de educar en la conciencia a sus hijos. Y los culpan y los retan y les dicen y hasta los golpean. Siendo que, bueno, en el mundo natural eso así es, pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos en lo que es trabajar con la verdad. Esa es la tarea que tenemos de pastorear a nuestros hijos. Debes llegar al grado de apelar a la conciencia para verlos tratar con los asuntos orientados hacia Dios. Y miren, no es que se haga uno ni fanático y que le esté uno hablando, porque tampoco les vamos a dar de bibliazos. Si hacemos partícipe, fíjense qué importante va a ser esto. Si nosotros permitimos que se aparezca Cristo en medio de papá y mamá, y los niños lo reconozcan, no hay necesidad de estarles diciendo, es que a Dios no le gusta, es que el Señor Jesucristo así, y es que la Biblia, no. Si logramos hacer que se aparezca Cristo en nuestra familia, los niños van a saber apreciarlos. Miren, ¿y saben cuándo nosotros nos damos cuenta? Y hay testimonios. Yo me acuerdo de varios, pero me acuerdo de niños que han estado enfermos y que le dicen al otro día a su papá, a su mamá, papá, ya el Señor ya me sanó. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Anoche vino a verme a mi recámara y vi cómo puso su mano sobre mí y tiene sus manos blancas, bien bonitas, y venía vestido de blanco y me acarició y me dijo, ya estás bien, no tengas miedo. O niños llenos de miedo y cosas así, o niños que han pasado penas muy fuertes, sobre todo ahora que ha habido muchas muertes de papás. Y el Señor Jesucristo se aparece, pero no se va a aparecer en casa de pecadores, ni donde no se ha trabajado en la conciencia de los niños. Por eso es muy importante, mis amadísimos, que hagamos o permitamos que Cristo se aparezca en nuestras casas. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Porque Él va a hacer su parte. Él va a hacer su labor. Lo que no podamos hacer nosotros, lo va a hacer Él. Pero lo que no podamos hacer nosotros, no lo va a hacer. Entonces depende de nosotros. Es una gran responsabilidad. Eso es ser pastor. El Señor va a hacer lo imposible, pero nosotros vamos a hacer que lo imposible se haga haciéndolo posible. Viviéndolo. De nosotros está haciendo lo que nosotros sea posible hacer.
Dice después acá, para verlos tratar con los asuntos, debes enfocarte en los asuntos del corazón. Te enfocas en el corazón al exponer el pecado y al apelar a la conciencia como un juez dado por Dios del bien y del mal. Un juez lleno de amor, un juez y una jueza, papá y mamá, llenos de ternura, abrazándolos y diciéndoles, esto que estás haciendo no es correcto. ¿Sí? Esto que estás haciendo me duele en mi corazón, le duele al corazón de tu mamita y le duele al corazón de Cristo. Estamos muy dolidos por lo que has hecho. Y entonces el niño va a asociar la persona de Cristo con ustedes. Va a asociar a la iglesia con ustedes. Eso es la iglesia en la casa. Eso es la iglesia en la casa. Y los hijos son los feligreses, los congregantes, la grey. Son sus ovejas de ustedes. No le echen las ovejas de ustedes a los pastores de la congregación, porque los pastores en la congregación son de todos los congregantes, pero los pastores de los niños son los papás en su casa. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Qué fue lo que ustedes entendieron cuando decía al principio de aquí que nosotros teníamos una jurisdicción sobre nuestros hijos? Una autoridad delegada y una jurisdicción. ¿Qué es lo que entienden por jurisdicción? Es como una zona, como un ámbito o una parte geográfica, no sé si, o sea, geográfica, pero que incluye todos los sistemas, digamos, servicios. Por ejemplo, no sé, se me ocurre la policía, o sea, la policía tiene esta jurisdicción y no tiene autoridad en otra, sino Sí, en esa parte. pero ¿qué con los hijos? ¿Qué sobre los hijos? Cuando dice sí, que nosotros tenemos una jurisdicción. Es bien importante. yo lo traslado a eso, o sea, que es todo su ser, o sea, todo lo que es nuestros hijos, espíritu, alma y cuerpo, lo que se me ocurre. ¿Alguien más? Que tenemos una responsabilidad legal, o sea, legal en lo espiritual, con cada uno de los hijos. Sí. Sí, hay más cosas que pueden hablar. Cosas y los mozones. Una responsabilidad, no, una... Nosotros entendemos por jurisdicción como que Dios nos asigna a través de los hijos el ámbito donde ejerzamos la responsabilidad, la autoridad y la tarea, o sea, de pastorear, de corregir, de enseñar. O sea, en este caso, jurisdicción serían mis dos hijas hoy, acá en mi casa, donde ellas se muevan, yo voy a tener jurisdicción para entrometerme, digamos, para estar en medio. Sí. Lila y Gonza. ¿Qué otra? Gonza iba a hablar. Sí, Gonza iba a decir algo. La jurisdicción en realidad, digamos, es el marco legal o es el ámbito, la frontera hasta donde, digamos, uno puede aplicar una ley o algún principio. En el caso de la jurisdicción de los hijos, digamos, uno, si bien es papá, también tiene un marco, digamos, un límite hasta donde uno puede ejercer como esa autoridad, digamos, o como esa disciplina. O sea, está claro que cuando tenga 20 años uno no lo va a agarrar a abrazo, por ejemplo. Entonces hay un tiempo, digamos, hay un marco hasta donde es permitido cierto tipo de acciones, cierto tipo de disciplina, cierto tipo de enseñanza, autoridad también, digamos, si bien uno encuentra también referencias en la Biblia, por ejemplo, cuando dice te casarás, dejarás a tu padre, a tu madre, a tu parentela y te irás con una mujer. Bueno, entonces también, digamos, uno ya cuando sus hijos forman, me imagino yo, digamos, su propia familia, ya se casan, digamos, uno tampoco le va a andar ordenando la vida. O sea, sí puede dar consejo, obviamente nunca se va, pero tampoco uno se puede meter en la casa porque ya está fuera de jurisdicción, ya es otro matrimonio, ya es otro diseño, es otra familia, ¿sí? A pesar de que uno sigue siendo padre.
Ajá. Así Ahora los que no contestaron, yo les pregunto, ¿qué sucede con las familias ensambladas cuando hay que corregir a los hijos? ¿Quién lo tiene que hacer? Los dos. Los O dos sea, que- son los dos. Los dos son. Los papás. Yo entiendo, los dos papás. Yo entiendo acá, por jurisdicción, la palabra viene de autoridad o poder para juzgar y aplicar las leyes. ¿sí? Es lo O que sea, decía Gonza. Es saberle bajar y saberle transmitir las leyes del Señor a nuestros hijos para que de esa forma sean pastoreados. Sí, O eso sea, Dale. yo creo que, y en el caso de un matrimonio ensamblado, como usted pregunta para ti, la responsabilidad es de los dos. O sea, yo no veo que la responsabilidad sea, ay, no, es tu hijo, de decirle vos. Porque si no está el padre en ese caso qué sé yo, ejemplo, el papá está trabajando y está la mamá. O sea, la esposa, que no es la mamá. Pero entonces en ese momento, ¿quién le enseña la ley a ese niño? Yo creo que, Yo creo Patita, yo creo que ahí tiene que ser el papá, porque la autoridad está de los padres. Porque si el matrimonio ensamblado lo veo porque lo vi en mi familia con mis padres, si la mamá, que no es en ese caso la mamá biológica, hace una corrección, el hijo, en este caso adoptivo, lo toma como una razón para ponerse celoso, Es un tema de confrontación. Es un tema, exacto, es un tema de confrontación. Su corazón como que no está No listo recibe, todavía en realmente madurez. claro, no recibe la corrección. En cambio, sí, el matrimonio tiene que estar de acuerdo, pero quien da la instrucción y quien tiene la jurisdicción dada por el Señor es el padre o la madre, en ese caso. Distinto por ahí podría ser el caso de hijos que sean 100% adoptivos de los dos lados, ¿no? Porque acá estamos hablando Igual de... el matrimonio está de Claro, acuerdo. por eso te digo, pero acá digamos en este caso que hay uno biológico y uno que no es, está bien, pero si es un hijo adoptivo, digamos, por parte de los dos, bueno, ahí el matrimonio tiene la... Sí, pero esa no sería familia ensamblada. Fíjense, eso es algo muy importante. A mí me quedó muy claro cuando dice que es una autoridad delegada por Dios para corregir, ¿sí? Y que se tiene una jurisdicción. Entonces, lo que dice Lila es muy cierto. Es muy cierto. Les voy a decir también por qué. Y esto es un signo de debate de muchas personas, pero la realidad es que en Dios no estuvo nunca el diseño de una familia ensamblada. Por lo tanto, Él no tiene por qué adaptarse a eso. Sí. Y ahí sí tengamos mucho cuidado. Si el hijo es de ella, ella tiene que ejercer la autoridad delegada y la jurisdicción. Aunque los dos estén de acuerdo. En eso estamos perfectamente. Pero el ejecutor debe de ser el padre. O la madre, en este caso. Porque les digo, Dios no tenía el diseño de una cosa así. Entonces, qué importante es, qué importante es que sepamos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? En este caso que tenemos nuestros hijos. Entonces, Dios nos ha dado para hacerlo en un tiempo, en un momento, como lo explicó vos. Darío y después Julito. Darío quería decir algo desde hace rato y Julito después. No, respecto a lo de jurisdicción también se me venía de este lado. Te refleja el pantalla. Como se me venía después escuché los conceptos, como que es como un ámbito que se nos asigna al cual también uno tiene que dar cuenta de eso. Claro. Como lo dan las autoridades. Claro. La máxima autoridad, ¿no? Sí. Claro. Hay responsabilidad en eso. Sí, por eso. Sí. Julito. Sí, el tema, volviendo ahí al tema que planteábamos recién, cuando son familias ensambladas. Si hay una sola persona de los dos que toma, a ver, yo creo que en nuestras casas
los dos estamos para enseñarles las leyes a nuestros hijos. Entonces, independientemente, o sea, no independientemente, la responsabilidad principal es del papá de la casa, pero lo hace también la mujer, porque es quien pasa más tiempo con el niño y puede ver más el error, o cuando el niño se equivoca. Pero cuando es un matrimonio ensamblado, o sea, yo insisto en que tienen que ser los dos. ¿Por qué? Porque si no son los dos, queda vulnerable el niño. Porque uno solo, o sea, yo lo digo porque nosotros lo vivimos, Pati. Le veo la cara a la Pati y dice, ¿qué dice Julio? Nosotros lo vivimos con una sobrina mía, que bueno, quisieron, mi hermano se separa de su esposa, que bueno, ella tomó la decisión de irse con otro hombre y toda la historia, y tenían una hija, y como ninguno de los dos se hizo responsable, ni mi hermano ni su mamá, mi sobrina quedó vulnerable. O sea, Claro. ni la esposa de mi hermano, ni el esposo, o sea, que si mi hermano lo hubiese dejado a la esposa que lo ayudara con su hijo, yo creo que hubiera sido un buen resultado. Pero a los dos haber descuidado la vida de esa niña, ninguno de los matrimonios que se agregaron tanto a mi ex cuñada como a mi cuñada, como a mi hermano, ninguno tomó la responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es importante en una familia ensamblada el hecho de que la responsabilidad de los hijos que se agregan a mi vida, como quien diríamos, es también mi responsabilidad. Es lo que muchas veces nosotros hemos hablado con mi cuñada, que hemos visto que sí, ella, a lo mejor si ella hubiera sido un poquito más madre, como no lo fue su mamá, o viceversa, si el esposo de ella hubiera sido un poco más padre, con mi sobrina, como no lo fue mi hermano. Yo creo que cuando hay una familia ensamblada, o sea, tienen que tomar la rienda los dos, la responsabilidad de los dos. Así no sea hijo directo de una persona. A ver, Vero. Vero. Yo tengo otras preguntas, pero bueno, después. A ver, Vero y después Euge. Yo de lo que dice Julio, partamos de la base, Julio, que estamos hablando de una familia ensamblada, pero que está en Cristo. O sea, no son dos personas separadas, vueltas a juntar porque sí. O sea, son dos personas que se separaron, pero que han vuelto a formar familia en Cristo. Y no quiere decir que el padre no biológico no puede, séntate bien, come, no es que no lo puede corregir y no es que no lo puede guiar al hijo, sino que, digamos, como que la enseñanza fuerte y la impartición de la verdad en el espíritu se la tiene que dar el biológico. Entiendo esto. Entonces no es que la madre, no soy la madre biológica, hacete cargo. No, es que, mirá, hoy pasó esto, papá biológico, habla con el hijo de esto, reforzar esto juntos, mamá o papá, el que le toque. Pero como que el padre biológico es el que imparte, tiene la jurisdicción de parte de Dios de establecer esos conceptos y de bajar la verdad. Tengo dos preguntas, o tres capaz. Primero, ¿qué hay de la autoridad que el Señor nos da a través del Espíritu para con, en este caso, de una familia ensamblada, para operar en esa autoridad? Porque si supongamos que nosotros somos un matrimonio que se hizo después de otro, y tengo la posibilidad de operar en esa jurisdicción, ¿no? Para aplicar o enseñar o corregir. Si soy una mujer que está bien plantada en el espíritu y que está clara, creo que de parte de Dios hay una autoridad para que de alguna manera pueda
pueda ejercerla sobre los hijos. Sí. Esa es una. Sí. ¿Qué hay de eso? Dos, yo soy convencida de que el mayor poder que hay es el amor. Entonces, si uno ama, por más que no sean mis hijos naturales, si yo los amo como tales, el niño va a recibir la corrección, la autoridad que yo pueda ejercer en eso. Me parece que es la mayor habilidad que uno puede tener, si es que es una habilidad, el amor. O sea, de hecho, muchas veces nosotros aceptamos la corrección, las más difíciles, por amor, porque sabemos que quien nos corrige nos ama, aunque sea la más dura. Si los niños creo que son súper sabios a la hora de saber quién los ama y a quién ama. Esa es la dos. Y tercero, ¿cómo es en el cuerpo? Porque no... ¿Es en la iglesia? Sí, en la iglesia. Porque se supone que debemos ejercer paternidad y que hay situaciones en las que uno, si bien, no sé, pueden haber células o grupos donde está el líder, donde está el pastor o le responde a tal autoridad, pero en determinada situación hay algo que el Señor me puede confiar a mí y que yo puedo, por la autoridad que el Señor me da en ese momento, exhortar, animar, consolar y demás. ¿Qué hay de eso? Sí. Sí. Bueno, a ver qué respuestas das tú y yo doy. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con la primera que tú dijiste, ¿sí? Con la primera, sí. Tanto el padre o la madre tienen la misma, de un hijo, tienen la misma autoridad y jurisdicción. Eso es así. O sea, que a quién le toca al que esté. O sea, la tiene que implantar. Estoy hablando de un matrimonio normal, ¿sí? Ahora, de un matrimonio, estamos hablando de un matrimonio, de una familia ensamblada, estamos hablando de la corrección, ¿ok? No estamos hablando de que deben de apelar a la conciencia. O sea, son dos cosas diferentes. Acuérdense lo que acabamos de leer de Salomón, que se dio cuenta que la vara no era suficiente, ¿no? El padre, yo tengo, a ver, Luis tiene sus hijos, yo tengo mis hijos, ¿ok? Para poder corregir, ¿sí? Corregir. Estamos hablando de corrección, no estamos hablando de instrucción, que es diferente. Entonces, cuando es de instrucción, los dos lo vamos a hacer, ya como matrimonio, ¿sí? Y debe de ser válido para los hijos. Cuando sea la corrección, ¿sí? Ahí vamos a hablar nosotros, a apelar a la conciencia, ¿sí? Y si es un merecedor de una, hacerlo, y entonces, ¿quién lo hace? Del que sea hijo. ¿Me explico? Eso es a lo que decía Lila. ¿Por qué? Porque es algo que está en nosotros. ¿Por qué nosotros aceptamos la corrección en amor? Porque es natural, porque Dios la pone, ¿sí? Pero acuérdense que Dios no va a cambiar esto porque ahora se dan las familias ensambladas. Es que eso es algo muy delicado. No podemos cambiar o ajustar o acomodar a Dios. No, Él lo dijo muy claro. Entonces, es nada más en la corrección. Estamos hablando que si es mi hijo, yo, Merita, le tengo que dar con la varita, ¿sí? Si es mi hijo, ¿me explico? Si es hijo de Luis, somos familias ensambladas, entonces estamos de acuerdo y los hijos deben de acatar las reglas de casa, las reglas de convivencia, todo lo que se tenga que hacer y hacer ver apelando a su conciencia entre los dos. La primera, Euge, hay algo que es muy importante, nos respalda la verdad. ¿No? O sea, todo lo que papá y mamá digan, y ahí se hizo la observación que la hizo Vero, de que estamos hablando de matrimonios en Cristo, porque sin Cristo puede pasar cualquier cosa, pero en Cristo el dicho del papá
el dicho de la mamá, que están de acuerdo porque los dos están en la verdad, es lo que va a respaldar lo que se diga. Y no es una cuestión de una justicia cruda. O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy, el evangelio que habla la verdad, que nos habla de Cristo, da un resultado. El evangelio se vuelve la causa y el efecto será el fruto que dé en la vida de la gente. Si se le dice a un niño, no digas más mentiras, es como el cuento del Pedrito y el lobo, ustedes se lo saben, ¿no? De Pedrito que era un niño, no sé si sepan ese cuento, es un cuento que se usa como proverbio, que era un niño que decía, ahí viene el lobo, y se burlaba del pueblo igual. Hasta que un día vino el lobo, nadie le creyó porque ese es un mentiroso y se lo comió el lobo al Pedrito, ¿no? Entonces, ya nadie le creyó. A nosotros nos respalda, pero hay que vivirlo y mostrarlo con hechos. La segunda, Euge, definitivamente que el que está ahí es más el amor y la luz del Señor que el papá gruñón, la mamá regañona, la mamá intolerante, eso se acaba. Es en el amor, aunque haya corrección cuando la debe de haber. Sí, pero ¿quién lo corrige? Eso estamos diciendo. ¿Y quién lo debe corregir? Bueno, en el tema de la familia ensamblada, que no sé si venga más adelante, no me acuerdo si viene, me parece que sí, no me acuerdo, creo que sí viene algo de eso, que lo vamos a volver a tocar, porque es un tema muy interesante. Pero sí hay el entendido de que el repartimiento de la responsabilidad moral, la responsabilidad espiritual, compete a los dos, pero tiene por naturaleza mayor peso el que sea, si está ahí en ese matrimonio, el biológico. Tiene mayor peso. Y aunque sea, y no esté el papá o la mamá biológica, si hay acuerdo y está en buenos términos y en una buena postura, aunque no esté ahí el papá o la mamá biológica, tiene también peso. ¿Pero en corrección? No, en plantar, en instrucción. En corrección, ahí sí es el que esté en la casa, porque ahí es donde está la jurisdicción. ¿Sí? O sea, alguien de una jurisdicción ajena no puede venir a implantar una disciplina en otra. No, porque el otro ni sabe, ni conoce, ni entiende los porqués. Y eso luego, cuando hay esa claridad en eso, crea muchos conflictos, crea muchos problemas que se hacen, y que finalmente los que pagan el precio son los niños. Bueno, tenemos que avanzar porque ya tenemos más de 1:30 hablando. Ya es bastantito. Yo pensé que íbamos a terminar el tema. Sí, Erika. Yo creo que en este punto lo primero que uno tiene que respetar son los procesos de los hijos cuando se ensambla una familia. Porque de repente, pongámosle, un hijo tiene que aceptar al que va a ser marido de su mamá, que va a convivir en la casa, entonces tiene que haber también un acompañamiento desde lo espiritual en todas las partes del niño en acompañar eso, porque no es algo fácil de repente, y lo digo porque a mí me pasó, de repente mi mamá recién se volvió a casar cuando yo tenía 12 años, y mi mamá siempre estuvo sola, entonces de repente que entra en mi casa una persona que yo no conocía, que no tenía nada que ver conmigo, entonces es un proceso, no es fácil, ¿no es cierto? No es fácil tampoco esto que se dice aceptar el reto de la otra persona que no es tu mamá. Entonces tiene que haber el respeto de ese proceso hacia los hijos cuando hay una familia así. Aparte, tampoco al principio no es mayor el peso de lo que recién decían ustedes. Si mi mamá, al ser mi mamá biológica, tiene más peso lo que diga ella que lo que vaya a decir la otra persona. Hasta que uno obviamente lo va madurando y lo va aceptando y va abriendo su corazón hacia el otro papá o mamá que no es el biológico.
pero es un proceso espiritual importante en eso. Sí. Si está lo espiritual. Sí. Miren, es todo un tema. ¿Y por qué yo se lo saqué a colación? Porque esto nos vamos a enfrentar cada vez más, ¿sí? Con amigos, con parientes, con hermanos, y debemos de saberlo manejar muy bien y ser sabios. Sí. Yo te voy a decir, Eri, nosotros cuando alguien estaba solo, fíjate, tenía que hacer todo un proceso espiritual, ¿sí? Nosotros teníamos una maestra que tenía un hijo y el marido estaba totalmente alejado, o sea, ni volvió a ver al hijo, ¿sí? Entonces eran ella y su hijo. Y cuando el hijo tenía 10 años, ¿sí? De repente, Dios empezó a hacer una obra con un muchacho, o sea, un hombre. Un hombre que lo había abandonado la esposa y que fue todo un drama, pero bueno, ya estaba restaurado, bien, y sirviendo con los adolescentes. Entonces él empezó a jalar a los adolescentes y los invitaba al cine, los invitaba aquí, los invitaba a jugar fútbol y todo. Y el muchachito empezó a pegársele, ¿sí? A él. Y entonces ella empezó a observar que, mamá, ¿me dejas ir al cine con fulanito? Mamá, ¿me dejas ir al fútbol con fulanito? Y así como que ella ni lo veía. Pero después, el hijo, olvídate, no se le despegaba al otro. Y entonces ella llega con nosotros y nos dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Porque ellos se aman. Y entonces a mí me dio mucha risa y le dije, pues ahí como lo ves, ella era una mujer muy bonita, muy guapa, muy así, muy elegante. Y yo le dije, pues ahí como ves, tú que tanto le has pedido un marido a Dios, más vale que vayas y pongas por ahí, empieces a observar. Y ella volteó y me dijo, ¿a poco? No, Pati. Le dije, que no te guíen tus ojos físicos, que no te guíen tus ojos físicos, que te guíe el Señor al corazón de ese hombre, porque tú no lo conoces, ni sabes lo que ha vivido, y nosotros sí sabemos. Bueno, no te hago el cuento largo. Ella le pegó así tanto que empezó a orar y le dijo, Señor, muéstrame su corazón. ¿Por qué mi hijo lo ama tanto? O sea, yo eso lo vi en varios casos y le deseamos primero que tus hijos se enamoren de ella, de él, que los cautiven, porque primero tenían que hacer una labor de amor con los hijos y después pensar en después de esa aceptación y que Dios interviniera para que ellos pudieran tener una relación. Hoy te digo, ese muchacho que primero empezó con ellos, ¿sí? Ella empezó a conocer el corazón a través del niño, de él, y ella se enamoró de él. Hasta la fecha, tienen otro hijo, otro chiquito, ¿sí? Felices. Se acaba de recibir ahorita Brian, y siempre han sido una buena familia ensamblada. Y él, porque ¿quién lo adoptó? El niño primero adoptó al papá. Lo que tú dices, Eri, es muy cierto. Aquí viene fulanito, no juegues. No. Ese es todo un acompañamiento. Sí. Ese es todo tiene un que haber una pericia. Tienes que ponerlo, sí, delante de Dios, si es, si no es. Claro. Porque luego los padrazos se vuelven violadores. ¿Por qué? Porque nunca le consultaron a Dios. Y aquí no se hace eso. Por eso yo creo, muchachos, que nosotros debemos de aprender bien este tipo de cosas para saber, una, que no tenemos que moldear las cosas de Dios. Y otra, ¿qué hacemos cuando empiezan ahí a echarse los ojitos? Primero son los hijos. Tienen que ir de primero el corazón de los hijos, ¿sí? Y que Dios haga la labor, que Dios haga la labor. Mira, nosotros antes de que esta muchacha pensara, nosotros empezamos a orar por ellos.
y dijimos, Señor, une los corazones. De esos y de otros muchos, primero los hijos. Porque te digo, es todo un mentoreo que se les tiene que dar. Bueno, yo creo que no vamos a terminar. Es mucho. Bueno, ya lo que viene cerrando esto, bueno, sí podemos hacer un cierrecito, sí se puede. ¿Cuál es el punto al que tenemos que llevar? Que ya, bueno, ya dijimos, sí, tiene que ser en Cristo y todo. Tiene que ser... Pregunta. Sí, a ver, perdón. A ver, vamos a poner un caso bien difícil, un caso de estudio, ya que estamos con esto. Bueno. En el caso de familias ensambladas, digamos, como la mía, digamos, en donde nuestro papá, que no es biológico, nos adoptó, pero sin decirnos que nos adoptaron, y sí nos corregía, digamos, pero nunca nos dijeron realmente que era un papá adoptivo, a pesar de que mi mamá sí es biológica. En ese caso, ¿cómo sería? No, bueno, sí. Pero fíjate, ¿tú siempre lo aceptaste como papá? Sí, pues realmente, pero también, o sea, nosotros lo aceptamos como papá. Ahora de grandes sí, ya está todo bien, pero de chicos, digamos, lo aceptamos también como papá porque para nosotros era nuestro papá, pero nunca supimos que realmente no era nuestro papá biológico. Mi mamá nunca nos dijo, y bueno, yo les conté a ustedes la historia de cuando nos lo presentaron. Yo tenía 5 años, por eso yo me acuerdo, mis hermanos no. Yo soy el mayor. Entonces, fíjate que en ese caso, a nosotros nos presentaron como papá biológico, lo cual es raro, porque nadie le presentan a su papá, ¿sí? Pero para nosotros siempre fue biológico, fue nuestro papá, pero realmente después, cuando ya salió a la luz todo eso, mi hermana se defendió, se enojó, empezó a guardar rencor en su corazón, porque decía, claro, a mí me regañaban, me daba vara, me daba corrección, y realmente no era mi papá, pero resulta que sí, porque había un proceso de adopción ahí medio raro, turbio, porque realmente no es que no hizo una adopción, que fue al registro civil con mi mamá, como teníamos apellido soltera, entonces él hizo el reconocimiento como que hubiese sido nuestro padre biológico, entonces nos daba su apellido. Entonces es toda una cosa así. ¿Y vos cómo lo viviste, Gonza? Yo, o sea, no, sí, pero ¿y vos cómo? Y a mí al principio, o sea, uno se queda como choqueado porque dice, son 30 años de la vida de uno que yo me enteré a los 30. Sí, pero también fue lo que Dios usó, digamos, para acercarme, digamos, a Él. Entonces, viste, o sea, hoy no me afecta ni nada de eso, digamos, todo lo contrario, lo veo con más respeto, digamos, porque también yo pienso, o sea, Él no tuvo hijos biológicos, ninguno de nosotros tres. Sin embargo, digamos, o sea, también uno tiene el recuerdo de que cuando nos enfermábamos, él me llevaba al médico, o sea, cosas así que uno vive con su papá, digamos, normal. Claro. Entonces, no es que uno a eso es lo que me refería yo cuando, o sea, lo que Dios también hace. Sí. Bueno, yo creo que Dios no lo hizo, más bien lo hizo la mamá y lo determinó la mamá, porque eso no fue algo, miren, porque el impacto también en este caso hicieron del papá no fue tan grato para los 3 hijos. Gonzalo tomó con mayor madurez, ya en el Señor, y ya en Cristo, pero Lila tuvo que hacer también su labor por el corazón del Gonza. No me acuerdo, y nosotros tuvimos también que intervenir en eso, pero su hermana no fue tan grato, era un hasta el día de hoy creo que no ha sanado eso mi hermana, o sea, de hecho mi hermana no tiene una buena relación. No, o sea, como que se hizo como una brecha. Se ha achiqueado un poquito si querés, pero sigue estando. Pero tu mamá... Esto yo creo que se vive, Gonza, en ese tiempo no eran cristianos. ¿Quiénes? No, mi papá nunca claro, fueron cristianos. Ahí está, o sea, esto me lleva a mí a ver la realidad de cómo el papá de Gonza tomó la responsabilidad y pudo corregir, porque corrigió, por eso tenemos el hombre que tenemos, independientemente de los errores que el papá no le haya podido enseñar, o sea, en algunas cosas que no le haya podido corregir. Pero a lo que voy con esto es el hecho de que sea cristiano o sea papá, si toma la responsabilidad de padre o si toma la responsabilidad de madre, del hijo, del matrimonio ensamblado, o sea, tiene todo el derecho y tiene el deber de hacerlo.
No, Julio. Yo no, a la O sea, vara no, él- pero nosotros nos hemos confundido con la vara, o sea, No nosotros estamos hablando de la vara, estamos no, hablando claro. de la Ah, no, corrección, no. de la instrucción y Estábamos demás. hablando de la vara, no la quiten, no la quiten, porque entonces vamos a hacer un sancocho de esto. No, estábamos hablando de la vara. ¿Quién corrige al hijo? ¿Quién le da el varazo al hijo? Claro, no, el biológico. Lo que decíamos, pero lo A mí no demás, me dieron mucha vara, a mí no me dieron mucha vara, digamos, era más bien un repasador, otra cosa, pero, pero a mi hermana sí, por ahí, digamos, la corrigieron Ella más. fue la que Esa más sí. recibió vara, y de ahí todo su... Claro, entonces después cuando se entera de eso, digamos, ya con 20 y tantos de Claro, años, fue una injusticia. claro, fue Pero un desbordó fraude, todo te digo. eso. Ay, no, eso Bueno, estuvo muy pero creo que ahí grueso. está el ejemplo, creo que ahí está el claro ejemplo de una persona que no estuvo en Cristo, que usó la vara y encima en mentira. Imagínate. No, sí, es terrible eso. Son todas las, ¿cómo le dicen? Le erró en todas, le erró en todas. Sí, le erró en Sí, todas. Pero sí, fue eso papá. Claro, o sea, yo creo Pero que fue papá. O sea, disculpe, ¿no? Pero yo creo, fue papá. Gonza, ¿no fue tu papá? Sí. No te identificaste Estuvo como bien. Eso estuvo. Sí, pero Sí, de pero- parte pero- estamos hablando de estar en Cristo. Sí. O sea, no quisiera que me toque, espero que no, voy a hacer todo lo posible para que no. No. Pero vamos, creo que si te casas estando en Cristo y asumís el compromiso del matrimonio, ahí se engloba todo. Claro. Y bueno, y la gracia de Dios dará yo dije recién pericia o la capacidad o la inteligencia para ejercer la autoridad, para ver la jurisdicción y ejercer la autoridad. Sí. Tal vez, no sé, con un embarazo. Es medio complicado porque enfrentas otro temperamento que no es ni cerca del tuyo, otro pensamiento que capaz que no te lo dicen. En respecto de tener un hijo, un hijastro, 10 años, por ejemplo. Es muy complejo. Otra persona prácticamente formada en un montón de cosas, hasta en su conciencia. Estábamos hablando de la conciencia. Entonces ahí, pero yo me ataría a decir, yo me casé en Cristo, asumo la responsabilidad de padre y camino conforme a esta luz, o sea, hasta lo máximo que pueda llegar. Y bueno, ya hay que Dios se encargue, que la gracia de Dios me revele. En cuanto al ejercicio de padres, nosotros hemos conocido matrimonios que de veras él ha sido papá, pero papá es más, o sea, no, a él no le cabía en la cabeza la posibilidad de nada, era su papá, ¿sí? Y él tenía una relación excelente con ellos, eran dos, era un hijo y una hija, pero vamos, y cuando él les decía algo, pero era una autoridad para ellos, pero en amor, porque siempre los amó, porque siempre fueron sus hijos, así, fueron sus hijos, ¿sí? Y él hizo hasta lo imposible porque ese hijo, ellos vivían en un medio económico muy bajo y que su hijo estudiara. Quería estudiar, que se fuera a la universidad y él se la pagaba, con muchos sacrificios, pero lo hacía. Entonces, claro que hay en cuanto a responsabilidad, en cuanto a amor, en cuanto, claro, y cada uno lo reconoce como, él lo reconocía como su autoridad. Cuando hubo la oportunidad de que el papá biológico se le apareció, él dijo, bueno, voy, lo conozco y se acabó, porque no había nada en su corazón, el otro tenía todo, ¿me explicó? Hay casos, claro que hay casos, y debe de ser así, aún cristianos o no cristianos, pero ya cuando estamos hablando de la corrección, ahí es donde debemos de entenderla muy claramente. Miren, muchas familias ensambladas, ahí se atoran. Ahí se atoran. En la corrección, no en la instrucción. Bueno, muy bien. Creo que vamos a dejar el cierre para la próxima sesión porque ya estamos muy pasaditos de tiempo. Pero bueno, que esto nos sirva para reflexionar y ver que se haya entendido
qué tan importante es el elemento de la conciencia para trabajar en ella con nuestros hijos, ¿sí? Que sepamos que somos colaboradores del Espíritu Santo para llevarlos a que conozcan a Cristo, la ley de vida en Cristo Jesús, que entiendan lo que es la ley. Sí, no, esto ya no, ya no. Que lo lean. Sí, lean el ejemplo. Ahí viene un ejemplo está muy bueno el ejemplo que está en la página 146, 147. Es un ejemplo. Sirve para entenderlo bien esto. Y que ellos aprendan que existen esas leyes, como por ahí lo mencionaba, creo que Julito. Las leyes del bien y del mal, la ley de la vida en Cristo Jesús y todo esto. ¿Sí? Si lo hacemos de esa manera, vamos bien. Cerramos la próxima sesión y después de la capítulo 13, ya empieza en sí ya la labor del pastorado. Eso está bien chiquitito, el capítulo 13. Que habíamos hablado algo de esto, pero bueno, había que hablarlo más. Bueno, pues Bien. todavía no son ni las 10. Sí, pero tengo que preparar mi clase. Bueno, ok, nos vemos porque yo tengo que preparar otra clase. Que me empiezo ahorita Chao, chao. empiezo para la Gracias, Gracias a Patay. todos. Gracias. Nos vemos. Un Chao. abrazo Chao, gigante. buenas noches. Buenas noches. Recuerden darle like al video Noches. y a nuestro canal. Acá les dejo el link. Sí. Luisito, ¿nos pasas el audio? Denle like que me gusta. Ujú. Nos vemos. Chao. Les mando el link